En este video seguiremos conversando sobre el Green New Deal y el ecofeminismo, viendo los posibles pactos que se necesitan para desarrollar una nueva forma de ver la sociedad, más allá de lo que es una política pública, una directiva organizacional o simplemente una estrategia urbana. Te invito a ver esta segunda parte de este gran conversatorio con Blanca Bayas, miembro del Observatorio de la Deuda de la Globalización de Barcelona. Blanca, me permito ahora hacerte otra pregunta más, otra inquietud y ligado a esto, porque hemos ido hablando de modelos, estrategias, conceptos, fundamentos, formas de ver las cosas. Me agrada escuchar cuando dicen nosotras estamos en esto, ya es tan poco común a veces escucharlo. Mi siguiente inquietud es que, ¿qué principios o elementos serían necesarios para este nuevo pacto feminista y ecologista desde el Green New Deal, ¿ya? De ciudad? Vale. Pues un poco recuperando algunas cosas que ya vengo diciendo, creemos que tenemos que tener desde una propuesta de Green New Deal, que al final es una propuesta de políticas públicas, tendría que introducir toda esa mirada de lo que es la economía feminista y la economía ecológica, ¿no? Por tanto, todo lo que es la economía feminista, que principalmente lo que nos viene a decir es que, como decía antes, para sostener la vida, para entender que para que lo productivo exista también necesitamos lo reproductivo. Por tanto, tenemos que poner en valor toda esa dimensión toda la dimensión de los cuidados, del ámbito de la salud, de la educación. Entonces, desde lo que son las ciudades, toda esa dimensión la tenemos que tener muy presente. Nosotros creemos que desde las ciudades tendría que haber también una transformación en el mundo del trabajo, donde en vez de invertir en lo que son industrias más contaminantes y que pueden vulnerar los derechos de las trabajadoras tal y como están establecidos, por ejemplo, en la dimensión del trabajo en todo lo que tiene que ver con el servicio turístico, ¿no? Muchas veces encontramos condiciones muy, muy deplorables y además está establecido bajo una lógica también, por ejemplo, lo que son los grandes cruceros que llegan al puerto de Barcelona, o bueno, está configurado de una manera la propuesta económica que creemos que es perjudicial para la ciudad, y esto implica para las personas y también para lo que implica la ciudad a nivel de ecosistema, ¿no? Y obviamente tiene impactos que van más allá de la ciudad. Por tanto, un principio tendría que ser tener en cuenta toda esa perspectiva de economía feminista y ecológica, ¿no? Teniendo en cuenta que sería importante invertir en lo que son toda la dimensión de cuidados, pero también invertir en servicios y en una economía que tenga en cuenta todos esos impactos sobre la ciudad, pero también esa cadena de cuando llegan los servicios y cuando se establecen bienes, se construyen infraestructuras, o sea, de dónde vienen todos esos materiales, qué tipo de energía estamos consumiendo, ¿no? Todo eso tiene que ver con tener una conciencia feminista y ecologista. Entonces, cuando se hace una planificación de políticas públicas a nivel de ciudad, todo eso se tiene que tener en cuenta. Creemos que es muy importante también poner todo el ámbito de las soberanías en el centro, ¿no? Existe, durante la pandemia, especialmente durante la primera ola, en Barcelona, había una parte de la población que empezó a acceder mucho más a proveerse de alimentación y de productos que venían de cooperativas agroecológicas, ¿no? Es decir, que accedían a alimentos que habían sido, bueno, pues que proveen, que están, que vienen y que están y que se obtienen, ¿no? Desde unas maneras de producir, ¿no? Que son sostenibles, que tienen menos impacto en el medio, que son además alimentos mucho más saludables. Entonces, nosotros creemos que poder tomar decisiones sobre lo que consumimos, poder acceder a productores y a productoras que son locales, es poner también en el centro
todo el tema de la soberanía alimentaria. Entonces, te he puesto este ejemplo sobre la parte de la soberanía alimentaria, pero creemos que también tenemos que caminar hacia otro tipo de soberanías, como es también la soberanía energética, que es una de las que trabajamos desde el Observatorio de la Deuda, y existen iniciativas también como lo que son las comunidades energéticas locales, que de nuevo también son mucho más cuidadosas sobre de dónde viene la energía, ¿no? Cómo se produce, cómo se transporta, cómo se comercializa. También, entonces, todo lo que es la dimensión de poder acceder a recursos a un nivel mucho más cercano y teniendo en cuenta todo ese equilibrio con la vida y con los ecosistemas y con condiciones laborales dignas, creemos que es importante. Por tanto, todo ese ámbito de las soberanías, todo lo que es el principio del sector público y público comunitario, que también he mencionado antes. Tener en cuenta la interdependencia y la ecodependencia, que es un principio básico de los ecofeminismos. Y poder construir políticas públicas que sí garanticen que tenemos los derechos cubiertos, todas las personas y en igualdad de condiciones, ¿no? Actualmente, en sociedades como la nuestra, como una lo que es en la dimensión europea, tenemos algunas estadísticas que dicen que 1 de cada 5 familias está en una situación de pobreza energética. ¿Qué implica la pobreza energética? No poder poner unos recursos para poder acceder a energía. Todo el tema de pobreza energética, muchas veces nos proveemos en las sociedades occidentales de energía que ya ha sido extraída de poblaciones del sur, por tanto, generando unos impactos en vuestras poblaciones, ¿no? Ya estoy hablando de América Latina, es decir, si nosotros extraemos gas en lo que es la dimensión europea, por ejemplo, existe accedemos y utilizamos gas que viene del norte de África, ¿no? Por ejemplo, todo eso implica unos impactos en las poblaciones locales a nivel de que se pueden contaminar los acuíferos. Esa energía llega a nuestras sociedades y como todo eso está canalizado y organizado a través del oligopolio energético, es decir, de las grandes empresas transnacionales que ponen un precio concreto por ser oligopolio, las sociedades de aquí tampoco podemos acceder a esa energía. Claro, creemos que todo eso no tiene ningún sentido, ¿no? Primero, porque hay una tremenda situación desigual y una situación colonial con los países del sur. Pero además en nuestras poblaciones también nos genera una situación de desigualdad porque no todo el mundo puede acceder a recursos. Creo que me he perdido un poco el hilo. No, tranquila. Quería matizar algunas ideas, ¿ya? No te preocupes. Los conversatorios estos son así. A quienes nos escuchan les comento que tanto este conversatorio como los que hemos hecho y los que vendrán tienen esta característica, o sea, abrir la mente a conceptos que a lo mejor hemos olvidado, estamos dejando de lado, pero que nos ayudan también a reforzar cosas nuevas. Has dicho varias cosas interesantes. Una de ellas es cuando hablabas o sea, te lo voy a decir desde el punto de vista de la innovación, que es mi campo. Una de las cosas que no se ha innovado es la innovación. Se habla de economía de la innovación, economía circular, naranja, pero el concepto esencial de economía sigue siendo un ciclo, cuando ahora realmente es una cosa dispersa, abierta, reticular, etc. Y que necesita estas nuevas visiones de incorporar, qué sé yo, lo uno concepto que tú has dicho, la cadena de dependencias, la cadena extractiva que va dejando en el camino personas desamparadas y que más allá de quedarse con condiciones de no acceso a los propios recursos que ellos tienen en su tierra y que además les afecta, como tú dices, a los del norte, a los países desarrollados, también hace que esas personas, por ejemplo, y ya lo veo aquí ya desde el punto de vista más privado, no tienen acceso, por ejemplo, a señal de Wi-Fi, por ejemplo, o acceso a luz, que hay estudios que ya demuestran que los barrios
ciudades, países, y digo barrios porque ya se está viendo ahora en pandemia barrios, que tuvieron problemas de acceso a energía, producto de este desencadenamiento que se va dando, ya van a tener impacto en su formación, han estado más desinformados, no están tan informados sobre las vacunas, o sea, estamos generando una cadena de deterioro, ¿ya? No lo digo en un sentido destructivo, pero tenemos que reflexionar mucho al respecto, porque si no lo paramos ya, va a producir un problema. Y en ese sentido no hemos innovado en la economía. Me gustaría usar una palabra distinta, economía, ¿ya? Pero bueno, también nuestro lenguaje nos limita. Blanca, es que, por ejemplo, ¿sí? Es que puedo decir una cosa que me parece interesante respecto a lo que dices, es que fíjate que lo que comentas, que es una situación real, de que hay comunidades que no pueden acceder a energía, a agua u otros servicios, y eso responde a una lógica de que si cuando existen las privatizaciones o las colaboraciones público-privadas, una empresa, si no le interesa poner wifi o no le interesa poner energía en una comunidad porque no le sale rentable, no la va a poner. Es que eso es una idea que es evidente. Entonces, por eso insistimos en la importancia de que si queremos construir otro modelo que sea más justo, que sea más participativo y más democrático y de acceso a servicios y a poder cubrir nuestros derechos, yo creo que lo público tiene que garantizar y lo que es toda la gestión, ¿no? Tiene que ser entre lo público y lo comunitario, ¿no? Cuando hablamos de bienes comunes, quizás se introduce como una idea que va más allá de lo que podamos pensar que es la titularidad pública, ¿no? Porque por bienes comunes entendemos el agua, la energía, pero también los bosques, es decir, como servicios que quizás tienen un dilema filosófico y político sobre si eso tiene que ser más público o eso tiene que ser, ¿no? Cuando decimos qué implica lo comunitario, pero que en todo caso va a estar jugando entre esos actores, ¿no? Sí. De nuevo, lo que son las lógicas del capital y del lucro, por su propia definición, si no sacan un interés, no van a llegar a esas comunidades, como pasa de nuevo también con la pobreza energética. O sea, el ejemplo que poníamos, al final tiene que ser lo mismo. Comunidades o barrios o colectivos, etc. Y dijiste algo interesante. ¿Los bosques son hoy día ya un servicio o era algo natural a lo cual teníamos acceso o ya tenemos que hablar de ello, que tenemos que decir que es un servicio que tenemos que recuperar? Es curioso, es un tema filosófico. Hemos hablado mucho de política pública, ¿ya? La política pública siempre tiene un rol, un espacio, vivimos en ese mundo. Algunos dicen que debe tener más o menos preeminencia, pero es un actor en la sociedad y es un instrumento que tenemos que usar. ¿Ya? Lo digo también un poco para quienes, la diversidad de personas que nos está escuchando. Y quiero ir ahora al siguiente tema, Blanca, que es, ¿qué ideas de políticas públicas ecofeministas propondrías tú, ¿ya? O surgen desde esta conversación también, para una ciudad como Barcelona? Y también quiero acotar algo, todo lo que hemos hablado es una idea de compartir experiencias, o sea, aquí tanto en Latinoamérica como en España, en este minuto que nos están escuchando bien, es compartir experiencias. ¿Ya? Muchas cosas también nosotros tenemos, a veces unos vamos más adelante o más atrás, pero hay que compartir esta experiencia porque tenemos que acortar también nuestras curvas de aprendizaje. ¿Ya? A lo mejor si alguien tardó 5 años en conseguir algún resultado, desde la perspectiva que estamos conversando hoy día, no podemos en otro lado esperar 5 años, mejor tiene que ser en menos tiempo. Entonces eso es importante. Entonces, te repito, la inquietud es, para ir cerrando también el conversatorio, ¿qué ideas de políticas públicas tú ya nos propondrías políticas públicas ecofeministas, desde esta experiencia Barcelona? ¿Nos propondrías, nos sugerirías, o a lo mejor se te ha ocurrido alguna conversando? Pues mira, yo creo que hay unas cuantas dimensiones que hay que tener en cuenta cuando pensamos en políticas públicas a nivel de ciudad. Primero, el derecho colectivo a los cuidados, ¿no? Como decía antes, toda esa dimensión de lo que es la reproducción de la vida creemos que es muy importante tenerla en cuenta. En Barcelona existe una iniciativa de lo que es un centro donde pueden asistir lo que son las trabajadoras del cuidado y pueden estar también informadas de sus derechos, hacen también como
tienen su espacio de ayuda mutua, ¿no? Entonces, tienen también sus denuncias, sus luchas, ¿no? Entonces, lo que es la dimensión de los cuidados, entendido como las mujeres, ¿no? Principalmente las mujeres que trabajan, porque son sectores muy feminizados, los que acceden a trabajar en residencias, las que acceden a trabajar en lo que es todo el tema de trabajo doméstico, etcétera. Entonces, tenemos centros, bueno, existe un centro y nosotros estamos haciendo una propuesta de que que cada barrio en Barcelona pudiera tener un centro de estas características, donde además se pueda estar luchando por demandas, por cambiar. En el Estado español existe o sea, no, el Estado español todavía no ha ratificado lo que es el convenio 189 de la OIT. Las trabajadoras domésticas todavía no están equiparadas en derechos a otras trabajadoras. Entonces, como decía, como es un sector muy vulnerabilizado, creemos que sería importante tener estos centros en cada barrio, ¿no? Creemos también que hay que construir más espacios verdes dentro de las ciudades. Creemos también que hay que apostar como decía antes, por la soberanía alimentaria, fomentar el comercio local y de proximidad, concienciar sobre los productos de temporada. Tenemos también que poner en valor todo lo que son los huertos urbanos, ¿no? Poder facilitar desde las políticas públicas que existan, poder facilitar también las redes y los grupos de consumo agroecológico, fomentar toda esa dimensión, ¿no? La producción por el autoconsumo también, ¿no? Por poder acceder a alimentos que sean de proximidad, no productos que vengan desde los países del sur en una situación tan extractivista donde se producen lógicas, como decía, tan perversas de en qué situación han sido producidos. También todo lo que es políticas públicas que caminen hacia la soberanía energética, ¿no? Asegurar esa generación y provisión energética mediante empresas públicas municipales. Como decía, en Barcelona existe lo que se llama la empresa que se llama Barcelona Energía, que es una comercializadora, pero creemos que primero es importante que sea una energía limpia, no contaminante, y creemos que la sociedad, que las ciudadanas tenemos que poder decidir dentro del funcionamiento de esa empresa pública, y eso lo hago extensivo a todas las propuestas de políticas públicas en relación a las empresas municipales locales, que es un avance que en algunos casos hay algunas que están naciendo en depende de qué dimensiones, pero todo eso tiene que haber una participación desde la ciudadanía. Facilitar e impulsar también la constitución de las comunidades energéticas locales. Todo lo que es también políticas públicas que fomenten el acceso a agua y a la gobernanza, ¿no? Tener como conciencia desde dónde es extraída y cómo llegamos a ese consumo de agua. Por tanto, cuidar lo que son los ecosistemas hídricos presentes en Barcelona y tener una mirada integral, ¿no? En lo que son las políticas públicas de gobernanza. También todo el ámbito de políticas públicas en el ámbito de la educación comunitaria y de ocio. Defender tener guarderías públicas, ¿no? Porque actualmente no hay acceso a plazas para toda la infancia. Poder también hacer propuestas que esas escuelas puedan ser participadas por las madres, padres, son las familias en relación a lo que es la educación de sus hijas y de sus hijos, y también en la medida de lo posible también lo que es la propia infancia, ¿no? Y el alumnado, que a veces tenemos una perspectiva muy adultocéntrica. Entonces ahí existe manera, ¿no? También de poder facilitar eso. También fomentar que lo que son las plazas
las calles también puedan ser accesibles como espacios de juego, de vida, ¿no? Poder garantizar eso. Todo eso tiene que ver con todo el ámbito desde el urbanismo. Todo lo que es la salud pública comunitaria y los servicios sociosanitarios. Un servicio de salud desmercantilizado. Es que a la fecha, y ahora justamente como decíamos en la pandemia, se ha visibilizado que no llegamos con servicios de salud que estén fortalecidos. Y entonces no puede ser que estemos caminando hacia la privatización de la salud. Por tanto, todo lo que es a nivel de ciudad, que pueden tener más competencia como a un nivel más desde de lo que es la atención primaria, depende de qué dimensiones, es importante que se pueda garantizar que sea servicios de salud de calidad y que podamos acceder todas y todos. También todo lo que es la dimensión de políticas públicas que caminan hacia un urbanismo ecofeminista, ¿no? Por tanto, poder garantizar que existen pulmones verdes dentro de las ciudades, que existen calles peatonales, ¿no? Que las plazas puedan garantizar que las personas desde nuestras necesidades diversas, ¿no? Porque no es lo mismo las necesidades que pueda tener la gente mayor, que la infancia, que la gente adulta, pero que sean calles y plazas accesibles también desde un nivel de lo que son las personas con diversidad funcional, ¿no? Lo que te dicen muchas veces las urbanistas ecofeministas es como que hagas una prueba de ir con una silla de ruedas o con un carrito por la calle de la ciudad, ¿no? Entonces, eso se dificulta tremendamente y vamos, eso pasa en Barcelona, pero yo creo que es extensible a muchísimas grandes metrópolis, ¿no? Que las ciudades están construidas a nivel urbanista muchas veces por lógicas que sí que son quizás más típicamente masculinas y que no necesariamente tienen en cuenta a la infancia o a todo lo que es el tema de acceder de nuevo, ¿no? con carritos o con otras dimensiones para las personas dependientes. Por tanto, poder tener en cuenta todo eso. También políticas públicas en el ámbito de la vivienda, que puedas, de nuevo, que haya acceso a vivienda a precios asequibles. Y desde la ciudad también pueden haber políticas que fomenten eso, ¿no? O sea, es verdad que hay que tener en cuenta que las competencias municipales no tienen capacidad, obviamente, de cambiar una ley a nivel estatal, pero lo que sí que reivindicamos mucho es que desde la dimensión municipal tú puedes hacer presión también, ¿no? Puedes hacer como campañas para presionar de cambio en la ley. Y en todo caso, tú sí puedes aprobar políticas de vivienda pública o dar ayudas, ¿no? Entonces, también creemos que desde el ámbito de la vivienda apoyar lo que se llaman las cooperativas de vivienda en cesión de uso, que finalmente son cooperativas donde desde la dimensión pública se facilita el acceso a vivienda a través de, quizás también hay una parte de recursos económicos que está puesto desde la dimensión más de las unidades familiares, pero vamos, finalmente son como ayudas desde la dimensión pública. ¿Qué más? También, obviamente, tener en cuenta desde el ámbito municipal todo el tema de la lucha contra las violencias machistas, ¿no? Poner servicios de atención a mujeres que estén haciendo una denuncia o que puedan tener acceso a denunciar una situación de maltrato, donde se las pueda informar con qué servicios pueden contar, que puedan tener un espacio de seguridad para que puedan para que puedan acceder a alternativas a apoyo económico, que es muy importante tener los recursos materiales, pero también psicológico y entonces todo lo que es esa lucha desde allá y poner recursos y políticas públicas que fomenten todo eso. Y también, por último, todo lo que es la promoción del tejido
cooperativo, del tejido desde los movimientos sociales, que como decimos son finalmente los que pueden hacer subir unas propuestas que estén más aterrizadas en base a lo que necesitamos los vecinos y las vecinas en las ciudades, ¿no? Y seguramente van a poner más en el centro lo que son los servicios y los bienes que necesitamos, más allá de lo que son las lógicas de lo que son las élites financiarizadas, que van a caminar más hacia obtener el lucro y hacia construir ciudades que estén pensadas en base a esa concentración de capital. Entonces creemos que la propuesta tiene que ir más hacia, como decía, la propuesta de apoyar a las cooperativas y a los movimientos sociales en todas esas dimensiones que te acabo de mencionar, ¿no? Energía, agua, urbanismo, violencias machistas, ¿no? Es decir, la lucha contra las violencias machistas, y creo que eso sería un poco el repaso. Nos diste un panorama como de no solamente dimensiones, sino 6 aspectos de políticas que se pueden abordar en conjunto o por separado. Mira, hay una cosa súper interesante que hay que aprovechar en pandemia. Nosotros estos conversatorios los hemos llevado para allá. Y también voy cerrando el conversatorio de hoy porque estamos en la hora, es muy importante. Queremos respetar el tiempo, obviamente. ¿Ya? Hay una cosa que dijiste que es súper interesante, que es la siguiente. Cuando hablamos de la ciudad, todas las preocupaciones que debe tener una ciudad, que va desde la atención de las mujeres específicamente, pero también toda la cadena que está asociada a la visión de preocuparse por las mujeres, la adolescencia, la movilidad generacional, los niños, los bebés, los ancianos, etc. Y es porque también hemos construido ciudades desde la perspectiva que el único que salía a la calle era el hombre, ¿ya? Y el hombre, aquí pueden haber muchos análisis, pero construimos para una figura, no para todas las figuras de la sociedad. Y el ecofeminismo nos permite, por un lado, decir, oye, hay más personas que estamos circulando por la ciudad y nos lleva a preocuparnos de parques, transporte, urbanización, acceso a vivienda adecuado, etc. Estrategias de organizarnos para poder dar respuesta a eso rápidamente. No podemos esperar 100 años para tener una respuesta. Pero curiosamente la pandemia nos puede abrir un espacio de oportunidad muy grande para pensar distinto. O sea, hemos salido a la calle, hemos estado un año, ¿no? Casi encerrados, y hemos visto una ciudad distinta. Y algo que me hace reflexionar también, no solamente tenemos que pensar en tener parques para nosotros, las personas, todos los que estamos ahí metidos, sino también para que los propios árboles respiren. Hemos aprendido que el medio ambiente necesitaba respirar en las ciudades. Siempre decimos el árbol nos va a dar aire puro, pero bueno, el árbol también necesita aire puro. Y eso también es importante de la perspectiva ecofeminista que tú nos has compartido, y para nosotras que estamos escuchando esto es sumamente valioso. Voy a dar un minuto si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, le pediré a Blanca que nos dé una reflexión final del día de hoy para proceder al cierre, agradecer a Blanca y obviamente decirle quién será nuestro próximo invitado. ¿Hay alguna pregunta de quienes nos acompañan? Permítame mirar el teléfono por redes sociales. Por acá no, si no hay ninguna pregunta. Pues bueno, Blanca, te pido que nos des una reflexión final de esta conversación de hoy, en un minuto, ya que nos puedas decir qué hemos conversado hoy día, qué reflexión tienes al respecto, lo que tú quieras. Bueno, yo me quedo principalmente con, de nuevo, volver a insistir en la importancia de tomar conciencia de cómo somos personas interdependientes y ecodependientes, y que necesitamos y que es importante que podamos construir un futuro para todos y para todas. En eso la juventud también nos está explicando que les estamos robando su futuro, y que no existe un planeta B, ¿no? Entonces, es que eso, la actual crisis, que es una crisis de crisis, ¿no? Multinivel, que es lo que venimos comentando durante esta hora, está en el centro, y que está en nuestras manos poder construir esas alternativas desde los barrios, desde nuestros colectivos diversos, que creo que suma desde las diferentes iniciativas
de las que hemos hecho repaso, ¿no? Desde poder estar participando de un huerto urbano o si vives en el ámbito rural, pues también pudiendo defender el territorio, pero también pudiendo construir desde relaciones de igualdad entre las mujeres y los hombres y teniendo en cuenta, ¿no? Toda esa dimensión de la reproducción de la vida, de los cuidados, que como decíamos, se ha visto que está en una situación y en un contexto muy vulnerable porque tenemos un modelo económico que lo ha vulnerabilizado y importante, muy importante poder sumar desde las alternativas, desde lo más pequeño, pudiendo ser, como decía, desde propuestas más locales hasta participar de campañas de incidencia o de comunicación por el cambio de leyes que nos parezcan injustas y que no defiendan quizás ese modelo más público, más comunitario, más en defensa de los derechos sociales y de los derechos ambientales, ¿no? Porque, como decimos, es una defensa por la vida y eso pasa por las personas humanas y por el conjunto de los ecosistemas. Y que muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado a participar de este espacio. Muchas gracias, Blanca. Vamos cerrando el conversatorio de hoy, lo vamos cerrando. No hay planeta B, pueden haber empresas B, organizaciones B, podemos clonar animales todavía, pero ninguna persona tiene una versión B. Eso es muy importante, la perspectiva del ecofeminismo nos abre nuevas perspectivas, nos abre nuevos discursos, que el 2020, que lo único que hayamos aprendido el 2020 no se quede en 2 o 3 palabras, pandemia, vacuna y corrupción, sino que hay otras palabras como ecofeminismo, con todo lo que ello implica, que no es una confrontación, sino que es una forma distinta de ver el mundo que nos enriquece a todos. Quiero agradecer a todas quienes nos acompañaron hoy día de hoy. Me incluyo, agradezco muchísimo, Blanca, por todo lo que nos has compartido, ha sido muy enriquecedor. Este video va a ser luego editado, lo vamos a subir a nuestras redes sociales, va a estar en nuestro canal de YouTube, Stay Consulting, y lo vamos a ir difundiendo en las diferentes redes sociales y quedamos abiertos, obviamente, a que nos puedan seguir en este conversatorio o en otros. Por ello, me permito ya presentar a quién será nuestro siguiente invitado, que será en una semana más, en donde vamos a hablar de liderazgo colaborativo en femenino frente a la innovación y la digitalización, que va a ser el día 11 de marzo a las 10 horas, hora de Ecuador y Colombia, 16 horas, hora de España, en donde seguiremos profundizando el tema del feminismo, ¿ya? Desde otra perspectiva distinta, otras opiniones, pero siempre pensando en dar herramientas para construir estrategias y conseguir los resultados en corto plazo y sacarle el máximo provecho a la pandemia para ganar espacios, terrenos, tiempos y obviamente una mejor calidad de vida. Quien nos va a acompañar es Arantxa de la Peña. Ella es mentora en diversas actividades ligadas a temas de infancia, juventud, talento en Barcelona. Está acreditada como directiva por el Observatorio de Mujer, Empresa y Economía de la Cámara de Comercio de Barcelona. Es juez de Technovation y además es CRM y Chief Operation Marketing de la empresa GAES. Con ella estaremos conversando de liderazgo colaborativo en femenino y su impacto en la innovación y la digitalización. Les agradezco a todos y todas su presencia. Agradecemos nuevamente a Blanca por haber estado con nosotros y por nuestro lado nos estamos despidiendo y que tengan un excelente día, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hemos visto en la segunda parte de este conversatorio diseños y estrategias para articular este nuevo pacto ecofeminista y también con perspectiva de Green New Deal. Pero más allá de quedarnos con una visión de que esto es aplicable al ámbito público o al ámbito urbano, es que debemos pensar que esto nos da una nueva perspectiva para desarrollar e innovar nuevas estrategias organizacionales, no solamente en lo público, sino también en lo privado y en lo social. Yo creo que ese es el gran reto que debemos tener todos presentes y que este seminario, esta conversación, estos nuevos conceptos que hemos visto en este video y en el anterior, en la primera parte, que te invito a ver también, si no lo has visto aún, es que podemos construir e innovar
en la forma de construir la nueva sociedad, nuestras organizaciones y nuestras formas de relacionarnos. Y algo más, estar abierto a nuevas perspectivas, conocer nuevos conceptos, enfrentar nuestras estrategias con nuevas dimensiones de análisis es una forma de innovar. Tanto este tema que hemos visto en este video y en el previo, la primera y la segunda parte, así como otros que estamos viendo a lo largo de estos encuentros 2021, es que nos permite tener nuevas herramientas para innovar, ya sea para salir de nuestra zona de confort o ampliar la que tenemos actualmente y coincidir con otras que a lo mejor no conocemos. Si te gustó este video, dame like. Te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y a hacer tus comentarios aquí abajo.